comienza un programa evangelístico, un programa que ministra las vidas. Tiempo de salvación. Prometió cosas grandes, Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así. Hey, Dios bendiga de manera poderosa sus vidas esta tarde en tiempo de salvación, ya que estamos presentes para hacerles de bendición a través de este tiempo con la palabra del Señor. Qué bien, que Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga de manera muy especial a todos los conectados. Dios les bendiga. Cielo de aniversario de cielo, está de fiesta la estación. Dios siga bendiciendo de manera poderosa los conductores, cada conductor, cada ministro que toma parte en este altar radial. Dios bendiga el líder, también Andy, Dios bendiga de manera poderosa todo el equipo Cielo. Semana de celebración de aniversario. Gloria al Señor. Vámonos de inmediato a una pausa musical. Vámonos a pausa musical y luego entramos con la palabra del Señor hoy para edificación de los hermanos en Cristo. Bendiciones eternas. De un pueblo que te adora en
edificándose con Tiempo de Salvación. Gloria al nombre del Señor. Vámonos a la palabra en el libro de Mateo capítulo 6, verso 7. Tomando esta palabra, leyéndola en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Amén. Mateo capítulo 6, versos 7 al 8. Gloria al Señor. Hoy edifiquémonos nosotros, pues, hablando acerca de la vana palabrería en las oraciones. Y yo creo que la oración, además de ser una práctica que nosotros tenemos como religiones, en toda la religión se practica esta práctica tan poderosa que para algunos es una práctica común. Pero nosotros que conocemos la oración y el poder que hay en la oración, sabemos que no es cualquier cosa. Hablar de la oración es hablar del vínculo más perfecto que pudiéramos tener, que cualquiera pudiese tener como hijo de Dios. La oración es poderosa. Y yo sé que usted sabe y conoce mucho acerca de la oración. Amados, sin la oración, comenzando como introducción a la palabra de hoy, sin la oración nada sucede en la tierra. Yo voy a repetir eso. Sin la oración nada sucede en la tierra. Nada sucede en la tierra si primero no se ora. Si nosotros conociésemos el poder y el gran valor de la oración, nosotros oraríamos más. Y de hecho, y sin dudar, oraríamos sin cesar. En la palabra de Dios encontramos constantemente el consejo de Dios acerca de la oración. Y el Señor nos habla tanto de la oración que a veces pudiera parecer que la Biblia se satura en cuanto al tema de la oración. ¿Por qué? Porque es que sin la oración, de hecho, sin una vida de oración, es imposible vivir en santidad. Nadie puede vivir una vida de santidad si no ora, si no tiene comunión con Dios. Hay gente que dicen: yo quiero servir a Dios, yo quiero dejar esto, yo quiero dejar lo otro, quiero dejar aquello. Pero no tienen un contacto, no tienen un lazo, no hay una coinonía. Y es imposible que el Santo Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda verdad, nos dé dirección, la dirección que Él quiere, si no tenemos un contacto con el Padre. Imposible esto, como tal lo hemos hablado. La oración es el vínculo más perfecto dentro de la comunión con Dios. Por eso usted va a encontrar constantemente la palabra de Dios en su consejo, hablándonos de qué tanto deberíamos nosotros orar. Y cuando la Biblia habla de orar, usted siempre va a encontrar orar en todo tiempo, orar en todo lugar, orar sin cesar, orar. Jesús de repente está saliendo de su comunión con su Dios y de repente llega donde están los discípulos. ¿Y sabe qué pasa? Le dice lo siguiente: mire, pero ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. No han podido velar conmigo siquiera una hora. Se lo había llevado porque estaba angustiada su alma hasta la muerte, y esta muerte de cruz. Pero cuando retorna donde ellos están, quienes él había llevado, acompañado, para que lo ayudasen en la oración, lo encontró durmiendo. Durmiendo encontró
sus discípulos. Oración. Y hay gente que dice, yo cuando voy a orar, estoy teniendo batalla. Mire, la oración, la vida de oración es constante, de constante lucha. Así como es constante, es también de constante luchas. El enemigo no le conviene que usted esté en contacto con el cielo constantemente. Al reino de las tinieblas no le conviene esto. A Satanás y a sus demonios, a su gobierno, no le conviene eso. Porque en la iglesia, ay Dios mío, mire, es en la oración donde usted destruye los planes antagónicos de las tinieblas. Es en la oración donde usted puede romperle los planes al maligno. La gente que no ora no sabe ni siquiera de dónde viene ni para dónde va el maligno, porque no tiene un lazo y no le puede ser revelado lo eterno si usted no tiene contacto con el cielo, con el eterno Dios. En la oración es como usted recibe las cosas de Dios. El bautismo, muchos lo recibieron en el contacto de la oración. Visiones extraordinarias vieron los profetas cuando tuvieron contacto con Dios. Dios le dijo en una ocasión a los profetas que estaban hablando de su propio corazón, a los profetas mentirosos. Mire que siempre han habido profetas extraños que le gustan hablar de su propio corazón. Fija usted, Jesús le dijo, y Dios hablando a su pueblo en el antiguo Israel, le habló claro. Si ellos hubieran estado en mi secreto, no les hubiese yo revelado. La comunión con Dios despierta nuestro espíritu. La comunión con Dios nos mantiene al tanto de la voluntad de Dios. Nos mantiene alineado a lo de Dios, a lo profético, a la santidad, a lo divino. La oración nos mantiene en el camino. La oración nos guía. La oración nos llena. Yo hablaba en días pasados, he estado hablando acerca de este tema y el Señor me ha estado dando parte del conocimiento de lo que tiene que ver con el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu, todos estos asuntos gloriosos que hoy estamos viendo que hay una ola de esto. Y la gente quiere la llenura, la gente quiere los dones, la gente quiere fluir, la gente quiere que Dios le use. Pero hay principios en Dios. Y sin la oración no podremos ser fuertes como generación. No podremos ser buenos predicadores sin oración. No podremos ser buenos pastores sin oración. No podemos ser buenos adoradores sin oración. No podemos participar en el lugar donde Dios nos ha dado el talento si no oramos. Iglesia, la oración es más importante que lo que usted pudiera imaginar. La oración es poderosa. La Biblia dice que Pedro tenía hambre y subió a la azotea. Y cuando él subió a la azotea, él comenzó a orar. Y mientras Pedro está orando en la casa de Simón, dice la Biblia que mientras él está orando allí, en su oración, al junto de su comunión con Dios, de repente vio la visión del gran avivamiento a los gentiles. La visión del avivamiento, el primer avivamiento a los gentiles le fue revelado a Pedro en oración. Estaba orando, estaba en el lugar donde Dios viene, estaba en el lugar donde Dios se manifiesta. El problema de nosotros hoy es que queremos que Dios venga a ser manifiesto, que su presencia sea parte de nuestras vidas, pero sin oración, sin un contacto.
Las cosas de Dios funcionan cuando nosotros oramos. Hay una alabanza que dice: cuando oras, las tinieblas se van. Cuando oras, huye la potestad que te agobia. Todo imperio cae. La oración derriba el plan antagónico de Satanás, el diablo. El Señor le reprenda. La oración trae a escena la gloria manifiesta, tangible del Dios invisible. La oración nos conecta. Oh, gloria a Dios. La oración nos abre. La oración nos permite. Oiga bien, la oración. Yo le decía minutos anteriores en la introducción de esta palabra de hoy que nada sucede en la tierra, amados hermanos, si primero no se ora. Si la iglesia vuelve a orar, volverán los milagros a ser manifestados. Si la iglesia vuelve a orar, el pecador vendrá postrado, compungido. Cuando la iglesia ora. Hay tantos testimonios que pudiéramos dar de tantas cosas que Dios hace, ha hecho y seguirá haciendo por causa de la oración, que es innumerable. Innumerable. Para los que creen que el brazo del Señor se ha cortado, está extendido, nadie lo podrá hacer retroceder. La oración es la que va a hacer que eso sea manifiesto. La oración es la que va a traer a escena, el poder glorioso del Santo Espíritu de Dios. La oración. Elías era un hombre común, igual que usted y yo. Era un hombre de carne y hueso, amados. Elías era un hombre, pero que oraba. Sabía lo que era tener un contacto con el Dios vivo. Se presentó y dijo: los cielos se van a cerrar. No llovió, amados. Volvió a presentarse y dijo: los cielos se van a abrir. La oración, iglesia. La oración. No podemos pretender que Dios haga cosas si nosotros no tenemos un contacto con ese Dios. La Biblia dice que Dios le revela sus cosas a los íntimos. La comunión íntima, dice el Salmos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Sin oración seremos cristianos, pero del mundo y de la carne. Sí, la gente quiere ser cristiano del espíritu, pero sin oración no se puede, amado. Vamos a ser cristianos, sí, pero de la carne. Títeres de Satanás. Sin oración no se puede. Y yo sé que suena fuerte el término, sí, porque ya no se puede mencionar ni siquiera al diablo, el Señor lo reprenda. Pero amado, usted tiene un enemigo y la palabra nos testúa literalmente. Escuche cómo dice la palabra. Su lucha no es con carne y sangre. Su lucha es espiritual. Principados, potestades, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Es por esa la razón, iglesia, por la que Dios nos manda a equiparnos, a prepararnos, a llenarnos de sus armamentos, de sus armaduras, del equipamiento celestial. ¿Usted cree que Dios nos dice que nos vistamos de todas las armaduras por decírnoslo? No. Dios nos ha hablado claramente. Los creyentes de hoy quieren cambiar el principio. El creyente de hoy cambió el principio hace tiempo. Ya no hay que ayunar, ya no hay que orar. Vamos a danzar. Llegó la fiesta.
No hay que orar. Eso se anuló. Ya Cristo pagó el precio. Derramó su sangre por mí. Ya el sacrificio está hecho. Ok. Pues continúe usted permitiendo que el enemigo gane ventaja con esa teoría y esa vida ajena de la voluntad de Dios. Iglesia, necesitamos volver a la oración. Volver al principio. Los principios de Dios no se quebrantan. Los principios de Dios no se evaden. Los principios de Dios no se evaden. Los principios son los mismos. Los principios de Dios son los mismos. La oración, el contacto con el cielo, la búsqueda constante del Espíritu, la consagración. Ya se ha olvidado eso. Y no quisiera generalizar porque nunca es bueno. Pero amados, cuando el creyente ora, eso hasta se nota. Usted no tiene ni siquiera que hablar mucho cuando usted ora. La oración te cambia hasta la vida. La oración te cambia el lenguaje, te cambia la apariencia. La oración te muda a otro hombre. Pudiéramos hablar mucho de la oración. Y no acabaríamos, porque es que es tanto el beneficio que Dios nos otorga por la vida de oración, que hasta para agradarlo a Él hay que tener contacto por medio de ella. Para vivir para Dios hay que tener contacto por medio de ella. La oración. La oración nos libra, nos salva. La oración nos mantiene firmes. La oración. El creyente de hoy es un creyente sin fundamento. ¿Por qué? No hay oración. Y la mayoría de las enseñanzas que se le están dando a la iglesia y que el liderazgo le está impartiendo a las ovejas hoy, está muy distorsionada de la vida de la consagración y de la búsqueda con Dios. La gente está muy enfocada en estructuras. La gente está muy enfocada en tantas cosas, amado. Dios nos está llamando al contacto. Dios nos está llamando a la oración. Nos está llamando el Eterno a la consagración, a la vida de Dios, a la búsqueda, a la cercanía con Él. No podemos vencer al enemigo si no tenemos contacto con Dios. No podemos vencer a la carne si no tenemos contacto con el cielo. Si no hay una comunión con el Espíritu. Usted va a morir siendo un creyente carnal si usted no tiene una vida de oración con Dios. Sí, las pasiones y los deseos mundanos que están ahí. No creas que porque viniste a Cristo, el pacto del sacrificio lo abolió. No, el sacrificio abolió la condenación por el pecado, no el contacto por el pecado. Para matar a este viejo hombre, amados, sin un contacto con Dios, olvídese. El viejo hombre todos los días estará ahí, llamándote a la vieja vida. Estará ahí, haciéndote guiar al deseo carnal. El viejo hombre estará ahí.
¿Por quién quiere ser guiado? Porque sin contacto con Dios, sin la koinonía, a esto los judíos le llaman koinonía, el contacto pleno, el vínculo perfecto, koinonía, sin koinonía, no podemos vivir para Dios. Por más que usted quiera agradar a Dios, si usted no ora, será un creyente carnal. Si usted no se consagra, va a morir en pecado y se va a perder. Escúcheme, la palabra habla claro. Gálatas capítulo 5, vamos allá ahora. Hablando acerca de los deseos de la carne. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Escuchó? No heredarán el reino de Dios. No. No podemos heredarlo. La oración te hace someter tu voluntad a la voluntad del Espíritu. La oración te saca de lo humano. La oración te saca, amado, te saca de la vida natural, común. Oración, contacto, búsqueda, consagración, santificación. Todo eso está ahí en la vida de oración. Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente: para que ustedes no entren en tentación, tienen que orar sin cesar. No quieren entrar en tentación, no quieren ser presas del enemigo. Ustedes tienen que tener un contacto genuino, pleno con el Espíritu, en oración. ¿No han podido velar conmigo siquiera una hora? Vámonos a otra pausa ahí y vamos a retornar. Tiempo de salvación con esta palabra fresca del Espíritu de Dios. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan y hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, hablarle a la peña y que brote el agua
Gloria al Señor. El poder de la oración es la palabra tomada esta tarde. Estamos ahí situados en el libro de Mateo capítulo 6, verso 7, hablando de las vanas repeticiones. Es que hay tanto que esto salta y salpica. Mateo 6:7 habla de las vanas repeticiones. ¿Qué es eso, predicador? Explíquemelo. ¿Qué es vanas repeticiones? Es simple. Jesús le dijo a ellos, los fariseos, a ellos hacen oraciones pensando que por la vana repetición van a ser escuchados. No hagan así ustedes. Las vanas repeticiones son las mismas palabras, es la misma palabra dentro de toda tu oración. Es esa misma palabra que siempre repites, esa misma oración que constantemente estás haciendo. Ahora bien, hay que hacer un balance, porque la perseverancia en la oración por lo que oras es importante. La Biblia dice que la perseverancia dentro de la oración es bien importante, y Jesús nos enseña ahí, la viuda, nos enseña algunos que buscaban también una sanidad, que perseveraron en su petición, y por tal razón eso hizo que viniese a ser manifiesto el milagro que estaban solicitando de parte de Dios. Pero la vana repetición tiene que ver con esa oración que haces sin fe. Usted puede repetir la misma oración en busca de la respuesta, en la perseverancia de la oración, pero cuando usted hace vana repetición es cuando usted ora lo mismo pero sin fe. La vana repetición tiene que ver con la palabra repetida pero sin fuerza de fe. Cuando hay fe en la oración, cada palabra dicha, por más simple que sea, será bien poderosa. Por más simple que sea la palabra que usted ore, si la dijo con fe, amados, eso va a romper las simientes. Por eso la vana repetición no nos permite o no nos es útil dentro de la oración. Usted pudiera durar la hora de su comunión o el tiempo de su comunión con Dios, la búsqueda que usted va a tener con Dios, repitiendo la misma oración. Usted puede ir con un propósito. Una cosa es ir con un propósito a la presencia de Dios, y otra cosa es repetir palabras vanas. Las palabras vanas siempre serán las palabras sin fe. Oración, el poder de la oración. Hay mucho de qué hablar de esto. Yo quisiera, no sé cómo, pero pudiera ser que para la próxima semana, si el Señor nos lo permite, y así pues bien cierto pueda ser, pues hablarles acerca de la oración como número 2, hablando de profundidades en ella. La oración es bien amplia. El Señor nos ha enseñado muchas cosas acerca de la oración, y hay que dar por gracia lo que por gracia hemos nosotros recibido. Yo quisiera, vamos a ver para la semana próxima, esa es la intención, poderles bendecir, hablar de ese va a ser el tema, como sermón 2 de esto, episodio 2, las profundidades de la oración, para el próximo jueves, Dios mediante, Dios delante. Gloria al Señor. La oración, estamos hablando del poder, aparte de todo, del poder de la oración. Una iglesia poderosa es una iglesia que ora, que tiene contacto con el cielo. Un ministerio poderoso es un ministerio que ora. Todo lo que usted va a ver en el resultado de la vida con Dios siempre tendrá el trasfondo de un contacto, de una vida de oración con Dios. La oración nos hace mudar, amados, a los nuevos niveles que el Espíritu tiene dispuesto para nosotros. Sin oración no podemos alcanzar las cosas espirituales. Mire, es tan poderosa la oración que los dones, el Espíritu Santo es el único que lo puede otorgar. La Biblia dice bien claro que el Espíritu Santo
es quien da los dones como Él quiere. Es el Espíritu que los da como Él quiere. El mismo Pablo mostró, el apóstol Pablo mostró un camino más excelente aparte de eso. Es cierto que el Espíritu da los dones a quien Él quiere, como Él quiere. Eso está bien claro. Pero quien tiene una vida de oración, quien se atreve a buscar a Dios por medio de ella, Dios le otorga un camino más excelente. Cuando Pablo hablaba de los dones, diciendo que el Espíritu es el que los da como Él quiere, dijo que también había un camino más excelente. ¿Y cuál era? El de procurarlo. Ahora, ¿cómo procura usted los dones? Sin oración. ¿Se fija? La oración te hará contacto, te hará asequible para recibir nuevas cosas de Dios. De hecho, hay gente que tiene dones y fluyen los dones, pero hay gente que camina en niveles de oración y puede fluir en cualquier don. El que camina en el don podría caminar limitado a la vida de los dones del Espíritu. Pero cuando usted, amado, a más de dones, porque imagínese usted, la iglesia necesita los dones para crecer. Pero la iglesia necesita entrar en el camino más excelente. La iglesia necesita orar para que Dios haga cosas, Dios se manifieste, Dios rompa cadenas, Dios haga cosas extraordinarias. Y la oración es la que va a traer a la manifestación de todo eso. ¿Usted cree que los meros eventos sobrenaturales que hemos visto, donde usted, mire, la oración es la que hace que lo de Dios venga? Es literal, amado. La oración es la que hace que Dios venga a escena. Si la iglesia perdió el contacto con Dios, va a ser una iglesia muerta. Y podrá manifestar dones, pero si la iglesia pierde el contacto con el cielo, goodbye. Caminar en la presencia de Dios, caminar en la vida con Dios, nos va Dios por medio de su Espíritu a ser sensibles a Él para poder alcanzar, atrapar lo que tiene que ver con el cielo. Esa es la oración. La oración. La oración es poderosa. Fíjese que donde quiera que se ora hay una atmósfera, un hábitat, hay un clima diferente. No es lo mismo usted entrar a una iglesia donde no se ora que usted entrar a un lugar donde hay oración constante. Hasta la atmósfera es diferente. Hasta el clima es diferente. Donde se ora, hay cambios sobrenaturales. Donde se ora constantemente, mire, cualquier cosa puede pasar. Cuando la iglesia ora, la oración es poderosa. La oración no es cualquier cosa, no es una práctica común. No es una práctica de religiones, como hablábamos ahorita, valga la repetición. La oración es un estilo de vida. De hecho, eso del orar sin cesar, bueno, ya eso era para la semana que viene en profundidad de oración. Ya vamos a dar pinceladas ya en los minutos restantes. De hecho, el orar sin cesar, decíamos, en el orar sin cesar, la vida del orar sin cesar no tiene que ver con que usted va a estar 24/7 de rodillas. Ese orar sin cesar es la constante comunión del creyente con el Abba.
Es la constante coinonía en función. El que ora sin cesar no ora solamente cuando va a su recámara, no ora solamente cuando va a su lugar de oración, no ora solamente cuando va a una montaña o un lugar donde ora, donde tranca su puerta y no. El que ora sin cesar es el que sale de su hábitat de oración y sigue orando. El orar sin cesar es constante. Orar sin cesar, claro está dicho. Orar sin cesar. Y la comunión con Dios es la que hace todo eso. Ese lazo lo vas consiguiendo mientras vas contactando con el Espíritu. Mientras vas entrando en los niveles de Dios. Me pasa que la iglesia se ha mantenido en la orilla. Y yo sé que esto para muchos, esto que estamos hablando hoy, pudiera parecer algo, no sé si religioso para alguien. Pero bueno, no todo el mundo va a entender lo que estamos hablando esta tarde. La oración, amados, sencillo como eso, trae a Dios. Dios habita en las alturas y en la santidad. Pero el que ora lo hace poner sus pies por estrado de la tierra. El que ora trae a escena las cosas celestiales. Oración. La iglesia tiene que orar. Los jóvenes tienen que orar. Los predicadores tienen que orar. Necesitamos orar, contacto con el cielo, comunión. Tienes que orar. Sin oración no vas a poder vivir la vida de Dios. El pecado te va a consumir, te va a alcanzar, y la paga del pecado, ¿sabes cuál es? La muerte. Te va a alcanzar. A alguien Dios le está hablando esta tarde. Yo siento fuerte la unción en toda esta palabra hoy. Fuertemente. Dios va a hacer cosas cuando comiences a tener contacto genuino con su presencia. Oración, contacto con Dios. Ora donde quiera que estés. No tengo mucho tiempo, el trabajo no me deja. Ora en tu trabajo. Ahí, mientras estás trabajando, puedes orar. El contacto con Dios es en el Espíritu. Ora, no hay excusa para tener contacto con Dios. Ora. Oración constante. Constancia en la oración. Vas a vencer. Vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la victoria. Gloria a Dios. Oración. No permitas que el enemigo gane ventaja y destruya lo de Dios para ti. Ora. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y la gracia del eterno Dios repose contigo en tu vida de constante oración, de oración continua, de oración sin cesar. Te llene Dios, afirme tus rodillas como nunca, te dé espíritu de oración, afirme tus rodillas, te dé victorias. Lloro esta tarde y declaro una palabra sobre la ciudad. Dios mío, fortalece el liderazgo, fortalece cada pastor, cada líder. Fortalece, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece la gente del altar, fortaléceles, Señor, en el nombre de Jesucristo. Fortaléceles. Moisés, no dejarás que el fuego se apague. Constantemente estará ese fuego ardiendo en el altar. Maua. Otasue, manacuesto mi canso. Dios de gloria, aleluya. Moisés, vas a orar. Moisés, no vas a dejar que el fuego se apague. Aleluya. La transliteración de la gracia por la vida de la coinonía. Aleluya. Dios llene tu vida, fortalezca tu vida, te guíe, te ensanche en la vida del Espíritu. Aleluya. El eterno Dios fortalezca a su iglesia esta tarde. Cubre con tu sangre, Señor. Cubre con tu sangre cada vida, da victoria.
Enviamos la palabra de cobertura, Dios amado, en esta tarde sobre cada hogar. Allí donde hay situación, allí donde hay problemas, allí enviamos la oración. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Allí enviamos la oración. Aleluya. Hay una llamada, gloria a Dios, por alguien que tiene una situación, gloria a Dios, que está ahí en su casa escuchándonos. Enviamos la oración. Enviamos la palabra. Enviamos la palabra, enviamos la palabra. Toda situación se quebranta, se rompe, se quiebra. Y Dios ponga su gracia y su favor sobre tu vida en el nombre de Jesús. Shalom y muchísimas bendiciones de Dios les sean otorgadas. Será hasta la próxima. El Señor Todopoderoso les bendiga y les guarde.